Muy buenos días. Un saludo afectuoso a mis alumnos del segundo nivel básico de la jornada de la mañana. A continuación le presento la clase cuyo tema principal es el periodismo. Su objetivo es comprender y valorar la importancia de la actividad periodística y su aporte al desarrollo del lenguaje. En primer lugar, quisiera referirme a lo que es el periodismo. Es un ejercicio profesional cuyo foco lo constituye la creación, recolección, reelaboración y difusión de información que sea de interés público en distintos formatos y presentaciones. Es decir, un elemento súper importante del periodismo es informar a la persona, a la ciudadanía, a la población de un país, etcétera, en distintos temas que son de interés de ese grupo humano. El periodismo tradicionalmente se lo piensa como parte de las ciencias sociales. Claro, porque obviamente el periodismo surge de manera bastante unida a la condición eminentemente social del ser humano, ¿ya? Y también esto después dio origen a lo que se denomina hoy día las ciencias de la información, ¿ya? Hay que pensar que cuando ha ido evolucionando el ejercicio del periodismo, esta ha tenido un rol cada vez más científico, ¿ya? Ha pasado de ser una actividad, después a un oficio, después a una profesión, e incluso hoy día hay quienes lo catalogan como de ciencia, ¿ya? Ciencia social o ciencia de la información. Bueno, en algunas esferas también al periodismo se le ha dado la categoría de cuarto poder, es decir, una instancia en la cual el periodismo ejerce una función a nivel de Estado, fiscalizando a la autoridad política que en ese momento esté gobernando. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, distintas imágenes de distintos tipos de periodismo que vamos a hablar dentro de un ratito más, ¿verdad? De prensa escrita, ¿cierto? Audiovisual, en este caso sería una radio, audio, y acá fundamentalmente digital. Bueno, ¿cuándo nace el periodismo? Se cree que el periodismo nace fundamentalmente con la imprenta, ¿ya? Ya que ella le abrió al hombre la capacidad de producir masivamente folletines, panfletos y otros vehículos escritos de comunicación mediante los cuales se podía difundir sus ideas rápidamente. El vínculo de este tipo de producciones con la actualidad y los sucesos que lo distinguen, por ejemplo, de la literatura y de los oficios filosóficos. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿verdad? La imprenta en la antigüedad, ¿no es cierto? Acá al lado una imprenta más moderna y acá una imprenta de Gutenberg. Gutenberg que en el año 1440, ¿no es cierto? En Alemania, él inventa la imprenta como la conocemos en la actualidad. Bueno, se dice que el surgimiento de la imprenta dio el punto inicial del desarrollo del periodismo. Bueno, en la evolución periodística, esto fue abarcando cada vez más géneros periodísticos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el género informativo, es aquel que se refiere a textos o emisiones que tienen como cometido impartir correctamente una información de interés, ya por lo general noticiosa o actual. Como parte del género informativo, tenemos la noticia y el reportaje. Más adelante vamos a ver la diferencia entre ambas cosas, ¿ya? Pero en el fondo el género informativo es aquel que se encarga de impartir una información de interés, ¿ya? Generalmente noticiosa actual. El género de opinión son aquellos textos o emisiones en que se analiza, interpreta o propone formas de entender un evento, de interés general u otro texto mismo, conforme a las subjetividades de quienes escriben. Por ejemplo, las editoriales y los artículos de opinión. ¿Ya? Ahí es clave la opinión informada de quien escribe ese artículo. La línea editorial, por ejemplo, de un diario corresponde fundamentalmente a un género de opinión. El género híbrido es aquel que se combina tanto el afán informativo con la opinión personal y las opiniones subjetivas. Por ejemplo, las entrevistas y las crónicas. ¿Ya? Se dice que hoy día es muy difícil encontrar un periodismo absolutamente neutro, ya que es prácticamente imposible. Bueno, el periodista, ¿verdad? Está en todo su derecho a instalar su visión de sociedad, por ejemplo. ¿Ya? Y eso lo puede hacer, entre otras cosas, a través de eh, una editorial, ¿verdad? Pero también a través de una crónica o de una entrevista.
Ya, y distintas formas de periodismo como van a continuación. Por ejemplo, el periodismo escrito, que sería, por ejemplo, este diario, el Diario del Sur de Concepción, ¿ya? De todas las formas de periodismo, el periodismo escrito es el más antiguo. Utiliza la palabra para comunicarse con su lectoría. Si bien rara vez suele ser únicamente la palabra escrita, incorporan fotos e ilustraciones. Un ejemplo son los periódicos y las revistas, ¿ya? Este es el periodismo escrito. Los diarios que nosotros le decimos, ¿verdad? Forman parte de ese género. El periodismo gráfico es aquel que consiste más que nada en imágenes, fotografías, ilustraciones, etcétera. ¿Ya? Ahora, por lo mismo, igual que el anterior, ¿verdad? Generalmente este periodismo gráfico también va acompañado de palabra escrita, ¿ya? El fotoreportaje, ¿cierto? Ahí tenemos una imagen bastante impactante en donde un soldado está apuntando con su fusil a un reportero. ¿Ya? Esto sería una forma de periodismo gráfico. Periodismo gráfico. Por eso que, por ejemplo, los reporteros gráficos, a ellos no les gusta mucho que se les diga fotógrafo. Fotógrafo que saca una foto de tipo social, por un recuerdo. Pero aquí es la persona que está captando una instantánea con afán de noticia, ¿ya? El nombre correcto de referirse a esa persona es reportero o reportera gráfico. Reportero gráfico, reportera gráfica. ¿Ya? Ese es el nombre correcto. Bueno, ahí tenemos el periodismo radiofónico, aquel que utiliza la voz como vehículo de comunicación con la audiencia. Por ejemplo, los problemas de radio, los programas de radio. ¿Ya? Eh, Durante mucho tiempo, y hasta el día de hoy, digamos, la radio fue un gran medio de comunicación, transmisora de noticias, y bastante creíble por la ciudadanía. ¿Ya? La radio tiene esa autoridad, digamos, dentro del periodismo como un mecanismo rápido, ágil y creíble de entregar información. El medio audiovisual es un paso adelante del radial, nace con la televisión y el cine, por lo tanto incorpora audio e imágenes en movimiento para la experiencia del público. Un ejemplo de lo que estamos hablando ahí sería los noticieros televisivos. ¿Ya? Los noticieros televisivos sería una manera de hacer periodismo de forma audiovisual. ¿Ya? Digital es la vertiente más nueva, nacida con el Internet. Se apoya en todos los géneros anteriores para brindar al público una experiencia compleja, mixta, caracterizada por el hipervínculo y la recepción participativa. La página web de un diario, por ejemplo, ya usted va, no sé, no quiero hacer propaganda, pero ya, emol.cl, emol.com, latercera.com, eh, elsiglo.cl, ya, theclinic.cl, bueno, todos esos .cl que ponen la imagen de un diario, ¿verdad? El observador.cl, bueno, todos son medios de tipo digital, ¿ya? Y acá tenemos representados el periodismo radiofónico, el periodismo audiovisual y acá el periodismo digital, que es el que predomina en la actualidad. Bueno, tenemos distintos temas en los cuales la actividad periodística se basa, ¿ya? Y evidentemente esto implicó una especialización del periodista. Por ejemplo, el periodismo de guerra, periodismo de sucesos, periodismo cultural y periodismo literario, ¿ya? Son elementos que tienen como objetivo, ¿verdad?, establecer una cantidad de temas, ¿ya? Y que después ese grupo de periodistas se centra en ellos, independiente que puedan ejercer, ¿no?, ¿verdad?, después otro tipo de periodismo, pero se van especializando. ¿No? Eh, los grandes reporteros de los conflictos ciertamente han pasado a la historia por su valentía, por una parte, pero por otro lado, el manejo de los dominios, ya de los conflictos, estoy pensando en el conflicto árabe-israelí, en el conflicto de Centroamérica, las distintas revoluciones, guerra en Europa, etcétera, ¿ya? Entonces, en el fondo los temas periodísticos son especializaciones en la cual un periodista se va centrando su actividad y después se dedica fundamentalmente a esa especialización o a ese tema. ¿Ya? Agregando, ¿verdad? Tenemos el periodismo de investigación, el periodismo del corazón, llamada también la famosa prensa rosa, ¿ya? El periodismo deportivo, el periodismo científico, etcétera, ¿ya? Tenemos una cantidad de subramas del periodismo que hacen en el fondo una información más creíble, más completa, ¿ya?
porque si no sería demasiado superficial en la entrega informativa que se le da a los consumidores de noticias, ¿ya? Pues si ustedes se fijan, gran parte de los noticiarios de la televisión chilena se basa en el periodismo deportivo, por ejemplo. En un momento dado como que alguien decía como que se abusaba un poco de eso. Estoy pensando específicamente en la entrega del fútbol, ¿ya? Eso es parte del periodismo deportivo. Periodismo científico, digo, grandes, aquí en Chile hay importantes programas, estoy pensando en la serie Mundo, de repente, ¿verdad? Informe especial en cuanto a al tema, bien, político-social, ¿ya? El periodismo turístico. ¿Mm? Hay canales, yo me acuerdo del Travel Channel, que en el fondo era fundamentalmente el canal del cable, Travel Channel era de eso, periodismo turístico, ¿ya? Ahora, está claro que el ejercicio del periodismo debe haber distintas líneas de conducta, ¿ya? Esto es lo que nosotros le llamamos la ética periodística, que fundamentalmente se basa en que el periodista debe chequear la información, validarla, hacerla creíble y sobre todo veraz, ¿ya? Por eso que el periodista que tiene una formación ética tiene que tener una contrastación importante de las fuentes y no solamente lanzar una noticia cuña, como le dicen ellos en jerga periodística, ¿verdad? Prácticamente sin chequearla, porque después un desmentido periodístico es un tema bastante fuerte para un periodista, que lanza una noticia que después resultó ser una falsedad. Ahora, no confundir lo que abunda mucho hoy día, lo que se denomina la fake news, la noticia falsa, que se difunde a nivel de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Perdón, de los medios de redes sociales. Es otra cosa. Son noticias, ¿verdad? Que gente a veces intencionadamente o malintencionadamente o a veces de manera ingenua lanza a la web, ¿verdad? Sin chequear. Pero no, estoy hablando de aquella noticia profesional lanzada por un periodista que no fue chequeada como corresponde a su fuente, ¿ya? Entonces, es muy complejo porque incluso al periodista le puede caer sanciones de tipo ético. El colegio periodista a veces ha sancionado a ciertos periodistas que no han chequeado como corresponde una fuente de información e incluso también se puede dar origen a una cierta querella, ya una querella por difamación, por maltrato a la honra. Es decir, hay distintos elementos por los cuales la labor periodística puede ser fiscalizada también. ¿Ya? La prensa amarillista, que se basa fundamentalmente en información de carácter privado, ¿ya? La farándula, por ejemplo, cae muchas veces en prensa amarillista, ¿ya? Entonces ahí chocan dos principios. Por una parte, el derecho a informar de la ciudadanía, pero por otra parte, el respeto a la vida privada. Entonces, en ese equilibrio es donde un correcto periodista tiene que saber manejarse. Y también los llamados palangristas, que son aquellos periodistas que, teniendo fuente de información validada muchas veces, a veces por dinero o por otro tipo de intereses de tipo material, ¿verdad? Venden esta información o a veces reciben dinero por no publicarla, por ejemplo, lo cual también sería un problema ético grave. Ya si un periodista tiene una información, ¿no es verdad? Pero el afectado se comunica con ese periodista, le cancela un tanto y después esa información no sale, bueno, eso también sería una falta grave a la ética profesional del periodista. ¿Ya? Bueno, tenemos una noticia versus un reportaje, ¿verdad? El reportaje es mucho más elaborado, tiene un proceso más largo y la noticia es algo más bien más rápido, ¿ya? La noticia es más breve, el reportaje requiere una elaboración, una producción, una puesta en escena, hasta guiones periodísticos, no confundir con guiones dramáticos, no, este es un guión periodístico, un relato periodístico, ¿verdad? De los distintos programas que ustedes han visto en televisión, ¿ya? Ese es el reportaje, que tiene un fin preconcebido. Ya la noticia es más espontánea, más rápida. Lo han visto en televisión cuando colocan noticia en desarrollo, por ejemplo. ¿Qué es lo que es la noticia en desarrollo? Que el periodista dice, esto es noticia en desarrollo, que es una noticia, ¿verdad?, que puede variar en el transcurso de la exposición, porque se está produciendo en el mismo instante, ¿no? Entonces, ahí también es importante acordarse, ¿verdad?, que mientras más profesional el periodista afronte su actividad, por supuesto va a caer en menos errores. La fuente de información, ¿no es verdad? De manera directa o indirecta. Ciertamente el informante, el periodista, tiene que ser validado por este, no basta con que le den un dato a un periodista para esto publicarlo, no. El periodista tiene que chequear la información, contrastar y sobre todo cerciorarse de la veracidad, porque de lo contrario sería una noticia falsa. Y en esto ayudan mucho las carreras periodísticas de la actualidad. Ya la libertad de prensa, ¿no es cierto?, como medio de información importante del mundo entero. Muchas